Muy buenas familia, hoy vamos con una receta de solomillo de cerdo con champiñones para chuparse los dedos. Vamos a necesitar pimientos del piquillo, solomillo de cerdo, un diente de ajo, una cebolla, champiñones y pimientas de cayena. Yo voy a usar 3. Lo primero que tenemos que hacer es picar el ajo lo más finito que podamos. Seguido cortamos la cebolla en juliana. Ahora añadimos aceite a una sartén, una olla de este estilo que tengáis. Añadimos el ajo y lo doramos ligeramente. Una vez hemos dorado el ajo ligeramente, le añadimos la cebolla, le bajamos el fuego a un fuego medio, un poquito alto, y la dejamos aquí que se vaya cocinando. Y ahora, mientras tenemos la cebolla cocinándose, vamos a limpiar los champiñones. Para ello, cortamos así las puntas y con un trapito húmedo le damos así por encima y limpiamos los champiñones. Una vez ya hemos limpiado los champiñones, lo que vamos a hacer va a ser cortarlos a la mitad y cortarlos a la mitad. Y los vamos a dejar así en cuartos. Si son muy pequeñitos, los cortéis a la mitad y es suficiente. Una vez hemos cortado los champiñones, los añadimos a la olla con la cerveza y ahora agarramos las cayenas, les aplastamos un poquito y las añadimos a la olla, ¿veis? Aplastamos así un poquitito y las añadimos a la olla. Le subimos el fuego a tope y lo vamos a saltear aquí un par de minutos. Cuando pasen esos 2 minutos, aquí en vez de añadirle agua, os voy a dar un truquito para que os queden unos champiñones espectaculares. Aquí le vamos a añadir un vaso de vino blanco para que suelte todo lo que tengamos agarrado en el fondo. Le añadimos el vaso de vino blanco y lo dejamos reducir. Una vez ha reducido el vino blanco, le añadimos un vaso de caldo, aquí el caldo de verduras, de carne, de pollo, el que prefiráis. Añadimos un poquito de sal, le bajamos el fuego a un fuego medio un poquito fuerte, lo tapamos y cocinamos los champiñones. De vez en cuando le levantáis así, si veis que necesita líquido, le añadís o caldo si tenéis, y si no tenéis, pues le añadís agua. Una vez tengamos hechos los champiñones, vamos a agarrar el solomillo, le quitamos el exceso así de la telilla que pueda tener y le doy la grasilla y lo vamos a cortar ya en medallones, pues de 1,5 centímetros más o menos de grosor. Una vez hecho, sazonamos bien nuestros medallones de cerdo y los añadimos a la sartén o la olla en la que tenemos los champiñones. Lo volvemos a tapar y lo cocinamos aquí del todo. Una vez hecho el solomillo, le dais la vuelta a todos, le añadimos así el pimiento de piquillo en tiras, apagamos el fuego y le dejamos aquí que repose 3 minutos. A los 3 minutos lo vamos sirviendo así en una fuente o en lo que tengáis en casa, y una vez puestos los medallones ya le vamos poniendo así por encima los champiñones con los pimientos, así, y ahora se los ponemos aquí en un lateral. Vamos poniendo así en los laterales los champis con los pimientos. Ya por último nos queda salsearlo así por encima con todo el jugo que nos ha quedado. Una vez hecho, ya lo tenéis listo para comer. Dejadme un like, compartirlo con amigos y familiares. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.